La Iglesia Católica ha tenido un papel importante en la historia dominicana. Llegó con el descubrimiento y aportó educación de todos los niveles, cultura, a la mayoría de los países del Nuevo Mundo. Indudablemente que se han cometido acciones, como todas las instituciones, que han sido muy criticadas, pero hay que ver los hechos. Inglaterra, Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, los países que se dedicaron a colonizar tierras en los nuevos continentes y también en los existentes, tierras lejanas. Busquemos qué universidades fundó Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, en el nuevo continente. El único país, el único reino que fundó universidades en América fue España, y muchas. Es decir, que ellos también defendieron a los que algunos de ellos habían esclavizado. En el día de hoy, después de atravesar República Dominicana un proceso difícil, desde aquel momento en que un nuncio de origen polaco es descubierto cometiéndose unos actos primero insospechados, que no caben en cabeza de nadie, que un obispo representante del Papa en República Dominicana se dedicara a realizar esos hechos. Pero paralelamente y con una coincidencia también desagradable, un sacerdote polaco de la misma nacionalidad que el Papa Juan Pablo, polacos, cometen actos que no se pueden justificar desde ningún aspecto. Ese señor es llevado a Roma, allí muere en unas condiciones sospechosas, y para mí, pueden hacer cualquier tipo de señalamiento, para mí, prefirieron eliminarlo para no someterlo a un juicio vergonzoso. Después de eso, nos toca que nuestro cardenal, con sus virtudes y sus defectos, un hombre vertical que mantuvo los dogmas de la Iglesia en alto, que no era monedita de oro para mucha gente, como no lo es la Iglesia Católica, lo ponen en retiro por la edad y por su condición, y la Iglesia entra en una etapa no de deterioro, de ausencia de liderazgo, en un momento en que lo último que quedaba era Agripino Núñez, y también muere. Afortunadamente, dos obispos dan señales de tomar la antorcha y levantarla, el obispo de Higüey y el obispo de Baní, y por razones desconocidas, el obispo de Baní decide retirarse a un sabático después de un intento de irse del país. En el día de hoy, el obispo de Higüey, Monseñor Castro Marte, un
hombre con los pies en la tierra, decide minimizar el problema de la iglesia en un artículo que él mismo lo califica en el título. En el día de hoy, él publica en el listín la graciosa turbulencia de la Iglesia Católica en el país. Exacto. Y como es un artículo largo, pero es importante, le vamos a dar lectura a una parte que consideramos que es lo principal que él deja ver. Esta iglesia está continuamente zarandeada por la fuerza del Espíritu Santo, que una y otra vez está haciendo modificaciones en toda ella. No es de extrañar que quienes no conocen en profundidad los dinamismos espirituales se sorprendan de los acontecimientos eclesiales, llegando incluso a ver en ellos señales preocupantes de crisis, simplemente de que algo no anda bien. Esa percepción tiene algo de verdad, pero no llega a ser completa, debido a que una y otra vez Dios se hace de nuestros planes, se barajen, como dice la gente. El hombre propone y Dios dispone. Ciertamente el factor sorpresa define la comunidad eclesial y su misión. El Papa Francisco nos alienta en la comprensión de esta realidad cuando su propia enseñanza extraña e inquieta a muchos sobre quienes quieren de la praxis eclesial una sinfonía anacrónica impropia, desfasada y caduca, centrada en cuestiones y realidades felizmente superadas. Asistimos a una nueva expresión de profecía que sigue denunciando el mismo mal de siempre, la injusticia, la mentira y otros desmanes contra el imperio de la verdad, la idolatría y el culto. El culto a los nuevos y falsos dioses. La iglesia dominicana de hoy es más que voz, escucha del clamor del pueblo y de las alegrías de las misericordias divinas. La nueva profecía se hace cercanía y hechos antes de palabra y discurso. Nos afanamos en asumir el desafío de una iglesia samaritana que hace de la proximidad evangélica su voz profética. Esa voz profética es también más carismática, está día a día de los oficios de los clérigos en la vida pública de los trabajos seculares, de los creyentes en el saludo cotidiano, de las muchedumbres dispersas en los sectores, campos, calles, escaleras y callejones de nuestro tejido social. Es que la voz de Dios es la voz del pueblo, lo que dice la gente humilde de fe, y que nosotros los pastores con nuestros oídos puestos en el corazón de la iglesia y tomando el pulso de la historia, desciframos como una palabra de Dios para nuestro presente. Eso es parte del artículo de Monseñor Jesús Castro Marte. Bien, en el día de hoy tenemos que es 24 de octubre, a este año le faltan 68 días para terminar, es día de San Rafael, uno de los arcángeles. Arcángeles son ángeles que la Iglesia Católica lo señala que llegaron a la tierra con figuras humanas a traer mensajes. Rafael, Gabriel, Miguel. Son tres de los arcángeles, que yo sepa, ¿verdad? Puede que haya más. San Rafael es el que más nos ha tocado celebrar, porque en el año 1891 nació en la ciudad de San Cristóbal una persona con el nombre de Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Ese señor
gobernó el país durante 31 años. Falleció hace 62 años, muerto en un acto patriótico que llevaron a cabo un grupo de dominicanos valientes que decidieron poner fin a una dictadura sin precedentes. Hoy Trujillo tiene 132 años de nacido y esa era que hace un rato llamábamos gloriosa por una... tenía mucho de propaganda musical. Todos los eventos importantes de la era de Trujillo eran convertidos en letras y música, sobre todo merengues populares para la población. Y fueron cientos los que se escribieron, con motivo de cualquier evento que la era consideraba importante. Cuando las invasiones se hicieron varios, y decía, recogiendo limosna no lo tumban. Esa era parte de la letra que se escribía. Cuando se hizo su primera reelección, se hizo el merengue de cuando el general llegó a su país, era cuando regresaba de algún viaje. Cuando las primeras elecciones era que el general se reelegía. Tenía una casita en la ciudad de San Cristóbal, en el municipio de Najayo. Con su brillo, la casita que lo adorna de marfil, embellece ese paisaje natural, engalana la floresta del pensil, del hogar donde descansa el general. El Consejo de Estado, en uno de sus primeros decretos, declaró que no se podía hacer ningún tipo de propaganda en honor a Trujillo, y todas estas cosas no se podían repetir durante todos estos años. Ya supongo que hay algún tipo de prescripción, pero lo que no prescribe es el hecho de lo que ocurrió durante esos 31 años. No se explica. Cualquier cuento que le puedan hacer, usted sabe lo que es que en República Dominicana personas fueron llevadas a prisión por solamente contestar a una pregunta. Cuando le preguntaban cómo está la cosa, no podía decir que la cosa estaba mala.
y preguntándole de algo económico. Entonces todo lo que se diga es poco, todo. Naturalmente, usted no puede tener un gobierno que durante 31 años mate personas todos los días. Tenía necesariamente que llevar a cabo alguna acción positiva. Y es indudable que hay etapas en que a muchos gobiernos les toca entrar en otras eras. Esa era de la manigua, Trujillo la termina en los 30 años y lleva el país a otro nivel. Balaguer hace lo mismo y el PLD hace lo mismo. Es decir, son los tres gobiernos que mueven República Dominicana de una era a otra. Cosas que eran normales y que hoy son vistas a distancia, eliminar al contrario mediante la deportación o el asesinato. Era un método que se utilizaba. ¿A quién se le ocurre hoy en el siglo XXI que el presidente de la República deporte a una persona que lo insulte? Ni pensarlo. Pero eso era normal, ese era un método utilizado en el pasado. Hoy, 24 de octubre, Trujillo cumpliría 132 años. Y, indudablemente, tenemos un elemento nuevo que por primera vez parece que vamos a tener un candidato presidencial descendiente directo de Rafael Leónidas Trujillo. Su única hija sobreviviente murió el mes pasado o antepasado y su nieto parece que va a ser candidato presidencial. Ustedes van a ver que muchas personas posiblemente sigan a ese candidato por varias razones. Primero, porque a lo mejor le gusta el discurso que él lleva a cabo. Segundo, porque sus familiares, los familiares de muchos dominicanos vivos, guardan un buen recuerdo de la mano fuerte, la mano dura, porque era normal. Dice, aquí no pasa, usted podía andar a las 3 de la mañana por donde le daba la gana y hacer lo que le diera la gana de la madrugada, siempre que no sea política. Seguridad ciudadana, total. Sí. Entonces, también pueden haber nietos de trujillistas que le den seguimiento y posiblemente ustedes tengan, si Ramfi se ve, si va a elecciones solo, va a ver que puede tener un porcentaje importante, como ocurrió ayer, que me llamó mucho la atención, que el PRM hizo una alianza con un grupo de partidos y resulta que la sumatoria de votos que esos 5 partidos obtuvieron en las últimas elecciones es mucho menor que la que obtuvo el doctor Guido Gómez Mazara en la convención del PRM. ¿Es así? Sí. Es decir, que los números usted tiene que verlos con pinza. Guido tuvo más votos en la convención interna que los votos que obtuvieron 5 partidos que anunciaron su alianza con el PR. Eso tiene que ser motivo también de estudio de parte de los
partidos políticos y de la gente del gobierno. Bien, hoy parece que es día de todo el mundazo, día de la poliomielitis, de la lucha contra el polio, parálisis internacional. Hoy es Día Internacional de la Información y del Desarrollo. Eso hay que desarrollarlo para saber lo que es. Independencia en un país africano que es Zambia. Hoy es Día Internacional del Cambio Climático y Día de las Naciones Unidas. Bien, el presidente de la República dedicó su lunes LA a el dengue. Y, como siempre, el gobernador del Banco Central nos apunta que en septiembre crecimos un 3%. Él no falla, no falla. Leonel, que se prepare para contestarle a Héctor Valdés y Alviso. Bien, esto es lo que tenemos. Quisiéramos dar lectura a dos pequeños artículos que nos trae el Caribe. Uno es firmado por el periodista Ramón Colombo. En su sección Fogarate dice: William Hanna sigue vivo. Y precisamente en el Club Libanés Sirio Palestino, tras guardar con centenares de personas un minuto de silencio, que me pareció muy poco, por la enorme cantidad de víctimas del actual episodio del multimilenario absurdo mesoriental, de pronto me entero de una mentira inexcusable, que no me explico. ¿Qué cabeza pudo imaginar una mentira inaceptable para todo aquel que lo conociera y que fuera, como todo humano, beneficiario de su amistad? Una mentira insólita tratándose de un ser de verdad excepcional. Dice que William Hanna ha muerto, cuando todos sabemos que su bondad lo ha hecho inmortal. Otro artículo de síntesis ya comentado aquí: el brazo del poder. Un juez debe y tiene que ser honesto, capacitado, valiente, imparcial, justo y conocedor del derecho y de las leyes. Además, tener sentido común para saber que el Ministerio Público representa la sociedad y además es el brazo del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Pese al relato público sobre la independencia del Ministerio Público, hoy más que nunca, jueces y fiscales deben de tener eso presente. Los gobiernos pasan y se reeligen, por eso vemos como muchos expedientes son afectados por variantes de las circunstancias. Aunque al principio fueron un gran escándalo, cuando baja la presión mediática y la política, el juez analiza pruebas y se da cuenta de que podría haber sido mucha espuma y poco chocolate. Eso se escribió a raíz del expediente de las 12,000 páginas. Termino el comentario haciendo un mea culpa. Recientemente, el actual gobierno decidió hacer un proyecto conjunto en que en una sola obra previeron 2 o 3 elementos. Primero, frente al hoy Jardín Zoológico de Santo Domingo, existe una cañada que estaba rodeada por un desastre de todo lo inimaginable, todo tipo de negocio irregular, sucio,
era un vertedero en medio de al lado de esa cañada. El gobierno decidió recanalizar la cañada. Lo hicieron y no sé si fue, creo que fue la CAS, no estoy seguro, o fue el INDRI, o fueron varias instituciones, pero recanalizaron la cañada. El entorno lo embellecieron, lo convirtieron en un parque. Y tercero, las viviendas que no la podían desalojar porque estaban como palomares en la montaña que rodean esa zona, decidieron pintarlas de colores. Nosotros hicimos un comentario, que es donde está el mea culpa, de que nos parecía que estaban pintando de colores positivos la miseria para ocultarla. Y realmente ayer nos convencimos de un error que cometimos. Señores, ahí cambió todo, hasta las costumbres de los habitantes. Los mismos habitantes tienen hábitos y costumbres diferentes. El arreglarle su entorno le provocó cambiar de costumbre. Y ya usted ve otro. Yo no quiero alargar. Le pido a las personas que tengan la posibilidad que vuelvan a pasar por ese lugar. Cuando usted ve las mismas personas, específicamente un caso, que tenía un taller de carro viejo, que se puso unos pantalones cortos y estaba corriendo, haciendo ejercicio, ¿verdad? Y así usted ve cómo el dominó, los juegos infantiles, eso cambió totalmente. Yo no sé realmente cuál es la oficina responsable, pero al final del camino hay que saber una cosa. Ninguna oficina tiene éxito si no tiene el apoyo presupuestario del presidente de la República. Que vean eso, que lo vean. Cambió hasta el espíritu de los habitantes. Pausamos.